Y con eso yo creo que podemos pasar al siguiente tema, Espi, es que BTC ha tenido nuevo récord de hash rate esta semana. El 1 de octubre se llegó al hash rate récord, que era de 282 millones de terahashes por segundo. Y si nos recuerdas, Espi, rápido, ¿qué es esto del hash rate y por qué es tan importante? A ver, básicamente, para ser muy simple, es la capacidad computacional que una red que trabaja con Proof of Work tiene. La definición por ahí más específica, cuando hablamos de red, es la suma de todos los mineros que forman parte de la red, ¿no? Porque no se trata nuevamente de un validador o un minero, sino que de la suma de todos estos mineros. Y lo que está pasando es que evidentemente cada vez más hay inversiones en minería para aumentar esa capacidad de hash rate. Sí, y por un lado esto es una gran noticia, siempre se celebra un poco cuando hay un nuevo récord de hash rate, porque al final hace que la red Bitcoin gane seguridad. Cuanto más hash rate, más poder de computación hay en la red. Pero, por otro lado, significa que es más difícil minar el Bitcoin, es decir, hay más competición, hay más poder de computación compitiendo por esas Bitcoins que se están minando y, por tanto, eso implica que la rentabilidad también baja de los mineros, especialmente ahora que tenemos unos precios de Bitcoin tan bajos, porque hemos llegado a un punto que si lo estáis viendo esto en YouTube, veréis ahí la gráfica, en el que el precio de producción medio de un Bitcoin, o sea, lo que le cuesta a los mineros producir un Bitcoin, es casi el mismo, está muy cerquita del propio precio de Bitcoin en el mercado. Entonces los márgenes se están quedando muy ajustados. Para mí, hoy puede parecer al día de hoy algo negativo, pero la realidad es que por el contrario son muy buenas noticias. Este tipo de comportamiento nos dice, porque cuáles son las ideas que podemos tener que se nos vienen a nuestra mente si nos ponemos en lugar del minero, el que está poniendo plata en esto. Bueno, este tipo, que no es ningún tonto, es un tipo con mucho conocimiento de la red, de comportamiento, que debe tener mucho historial, que debe saber cómo funciona Bitcoin en gran medida. Él está suponiendo y está dando por hecho de que Bitcoin va a subir y que probablemente está hasta dispuesto a pérdida seguir invirtiendo y seguir aumentando este hash rate. Y eso es una apuesta muy importante porque no se tratan de los 100, 200 o 2000 euros que cualquiera de ustedes que están del otro lado pueden invertir, arriesgan, sino que estamos hablando de varios millones de dólares invertidos en equipos que con el solo hecho de estar prendidos generan costos, o sea, no solamente la inversión en el equipo, sino el costo operativo de ese equipo, y que esta persona, a pesar de ese nivel de inversión que está ejecutando, no tiene temor, digamos, a que el precio de Bitcoin no vaya a subir en un momento de manera tal que va igual a tener una rentabilidad por eso ese dinero que ha puesto. A ver, para hacerlo de vuelta más simple en una oración, normalmente nadie pondría dinero en algo que no tiene la expectativa que se lo devuelva. Y esa es la base, porque además claramente los mineros esperan que se lo devuelva y encima con una rentabilidad por Sí. arriba. Y eso es justo lo que están haciendo algunos, que es, aunque sea, minar en pérdidas y endeudarse para seguir manteniendo la actividad con esa expectativa de que volverá a subir el precio y entonces volverán a tener beneficios. El tema, claro, es que eso es una apuesta. Al final estás apostando y es cuánto tiempo lo puedes sostener. Ha habido quiebras ya de alguna empresa de minería como Compute North. Aquí un poco el riesgo que se habla es de que si se alarga mucho estos márgenes tan finitos, aunque se sigan endeudando, sigan minando, si van quebrando a las más pequeñas o las que menos pueden sostener, esas empresas de minería que menos pueden sostener este estrés, hay un poco de riesgo de que se centralice en los grandes, que al final con economías de escala, pues oye, sí, si solo gano un 1% por BTC que estoy minando, el grande con economías de escala es el que va a poder sobrevivir. Así que, bueno, ese es un poco el riesgo, el miedo que hay ahora mismo, pero todavía siguen sobreviviendo, o sea, la minería sigue sobreviviendo y se está comprando mucho equipo de minería. Pero otra cosa importante es que, por lo menos de lo que yo recuerdo de otras veces que había mirado el gráfico, más al pasado, digamos, recuerdo en noviembre del 20 o
ciclos anteriores bull run. Esto es un síntoma muy, muy normal de un posible bull run muy próximo. Cuando el poder, digamos, cuando la rentabilidad de los mineros está muy baja o incluso empieza a ser negativa, perdón, no es consejo de inversión. Cuando la rentabilidad de un minero empieza a ser muy baja o incluso empieza a tornarse negativa, normalmente es una señal de que puede haber un ciclo de subida de precio muy rápido y exponencial de golpe para justamente corregir esta situación. Porque obviamente, empieza a haber presión a la suba del precio, para hacerlo simple. La demanda y la oferta empiezan a generar presión para adquirir más bitcoins. Sí, Entonces, y bueno, el mero hecho de que suba el hash rate y cada vez haya más poder de minado cuando el precio ha caído mucho, también me parece muy buena noticia porque imagínate que fuera al contrario, que el hash rate está cayendo mucho mientras el precio cae mucho. Eso quiere claro. decir que se están saliendo del mercado los mineros, está cayendo el precio y la gente está saliendo corriendo. Pero al contrario, sigue entrando cada vez más competición en la minería. O sea, eso te dice, no se está muriendo la red, digamos. Ha caído el precio, pero la red no se muere. Para mí esa es la mejor noticia de todo esto. Total, total, total. Y otra cosa que quería decir, ¿por qué se genera esta presión? Es porque normalmente el minero, cuando está en esta situación, tiene la expectativa de que el precio suba. Como tiene la expectativa de que el precio suba, no está vendiendo Bitcoin. Y como no está circulando nuevo Bitcoin en el mercado, la oferta, si bien ha aumentado, la oferta circulante se mantiene estable o empieza a reducirse porque todo el mundo empieza a tener la expectativa de que tiene que subir, tiene que subir, tiene que subir. Entonces, en un comienzo hay una caída de la rentabilidad, el minero no está dispuesto a vender sus bitcoins, estaban baratos, empieza a haber un sobrestock de oferta o mucha oferta sobre una demanda que más o menos, perdón, al revés, empieza a haber un exceso de demanda sobre una oferta que está muy estable porque los mineros no venden, porque los hodlers no venden y solo están vendiendo los especuladores en muchos casos, y eso genera estas subidas abruptas de precio, que si se va a ir a 40, 60, 100, difícil de saberlo. A veces es una corrección leve y te lleva de 20 a 30, de manera tal que se ajusta al mercado y empieza a haber un nuevo equilibrio. Pero en general suele ser como intentar hundir un globo lleno de aire abajo del agua. La misma presión del mercado hace que vuelva a salir para arriba y que el minero se encuentre en una situación de rentabilidad. Y esto quizás